Le damos la bienvenida a una emisión más de este que es un noticiero Avance Noticias. Les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para presentarle las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. También los invitamos a que nos siga en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra sección informativa del día de hoy. Por primera vez, el Congreso Nacional y la Alcaldía Municipal del Distrito Central se unen para recuperar el centro histórico de la capital. El proyecto del Distrito Legislativo pues es un gran proyecto que va a revivir a Tegucigalpa. El alcalde de la comuna capitalina, Jorge Aldana, nos brinda más detalles. De la alcaldía para hablar de un proyecto ambicioso, el cual nosotros ya hemos iniciado en su ejecución, que es la recuperación de un espacio tan importante para la ciudad como ser el centro histórico. Nosotros tenemos un plan maestro de desarrollo del centro histórico, el cual ya arrancamos con la primera inversión de más de 130 millones de lempiras en lo que es la restauración de toda la avenida Cervantes. La avenida Cervantes que va a arrancar esta construcción a partir del mes de enero. Pero no queremos nosotros ir de un lado y que el Congreso vaya por otro, y que podamos integrar no solamente recursos, políticas, acciones, para poder recuperar verdadera y totalmente lo que es el corazón de la ciudad y el corazón del país, como el centro histórico. Más de 350 bienes inmuebles que hay que volverles a dar el valor histórico, con una capacidad de un centro histórico de ser el ejemplo de América Central y de muchos países de América Latina. Hoy comienza en esta plática la recuperación del corazón de la ciudad capital, que es el centro histórico. El Congreso Nacional plantea un proyecto muy interesante, que es el Distrito Legislativo, que va a ser también parte fundamental en la inversión y recuperación de estos espacios públicos, históricos, que hemos dejado en abandono por los últimos años. Aquí veo muchos colegas de repente contemporáneos, y yo les preguntaría, ¿cuántos de sus hijos conocen y han caminado al centro histórico? Yo conozco muchachos de 15, 16, 18 años que nunca han venido al centro, que no conocen el centro. Y nos hemos olvidado de él y los mismos gobiernos también han descuidado las inversiones en este espacio. Por eso nosotros ahora mismo, como Alcaldía Municipal, junto al Congreso Nacional y la Presidencia de la República, vamos a arrancar un proyecto fuerte, innovador y sobre todo con gran capacidad de inversión para devolverle a la ciudad capital el corazón de la ciudad y el corazón del país, que es el centro histórico. Nosotros para este año tenemos pensado invertir más de 300 millones de lempiras en la recuperación del centro histórico, sumado a los esfuerzos del Congreso Nacional, para que pronto tengamos otra vez un espacio no solamente de turismo, un espacio también donde la gente pueda regresar y vivir en el centro y darle vida a un nuevo espacio de comercio, de cultura, de arte, de espacios públicos bellos, dignos, con árboles, con espacios para caminar, para compartir en este espacio más bello de la ciudad capital. Con esta inversión pues se podrá disfrutar de un lugar turístico, pues la población, especialmente los de la capital, pues disfrutarán de un espacio lleno de cultura, de turismo, de comercio y de esparcimiento en un solo lugar, transformando pues totalmente el centro de la ciudad para que sea más atractiva, ya que es muy visitada por los hondureños. En temas de educación, el exdirector departamental de Educación de Cortés, Gilberto Benítez, pues aseguró que un aproximado de 12.570 alumnos reprobaron este año lectivo. 12.570 estudiantes reprobaron en el departamento de Cortés. Esto se genera en la medida de que debemos de reconocer que Francisco Morazán y Cortés son los departamentos con mayor cantidad de población escolar. En la medida que la cantidad de estudiantes es mayor, en esa los movimientos van a ser mayores que en otros departamentos. Las clases virtuales durante la pandemia, antes hemos salvado el año lectivo con el esfuerzo de los profesores, implementando una serie de estrategias, una serie de técnicas y métodos, una educación débil virtualmente, que apenas pues se calcula que un 20% fue la asimilación de contenidos. Entonces nuestros estudiantes vienen pasando por una situación crítica, lo mismo los profesores, y más bien se esperaba que fueran más.
esta cantidad de reprobados en relación a los años anteriores es menos a cuando no teníamos pandemia. Es que el gobierno nunca le dio importancia a la pandemia en los centros educativos. Nunca nos dio gel, nunca nos dio mascarillas. Este es un esfuerzo más bien de USAID, que sí apoyó y sigue apoyando la educación del país, pero por parte de la Secretaría de Educación lo miraba como algo normal. La Secretaría de Educación implementaba educación física. Yo creo que el mayor esfuerzo en las clases virtuales se debía de haber centrado en las clases de español, estudios sociales, ciencias naturales, el inglés y matemáticas, y no así de la forma tan fría como se miró. Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Esponda, pues destaca los logros obtenidos durante este año y aseguró que la reprobación en los niveles del sistema educativo no superan el 4% al cierre de este 2022. Mira, este año ha sido muy exitoso para el sistema educativo nacional. Hemos superado la matrícula del año anterior, hemos entregado más de 358 millones de lempiras por concepto de matrícula gratis, hemos cargado las becas por asuntos sociales para el próximo año, reaperturamos el sistema educativo después de más de 400 días clases que estaban cerradas las escuelas, hicimos un proceso de concurso ampliamente transparente. El magisterio este año no ha tenido que invertir un tan solo día en la lucha magisterial para la reivindicación de sus salarios. Y el próximo año, con el reajuste del presupuesto, con el incremento del presupuesto que ha enviado la presidenta, de unos 4.000 millones de lempiras, garantizamos un reajuste salarial para el magisterio que obedece a la normativa del Estatuto del Docente. Hemos identificado 120 millones de lempiras para invertirlo en la reapertura de 5 escuelas normales en modalidad bilingüe, el Programa Nacional de la Erradicación de la UNI y la Bidocencia, la creación del Programa Nacional de Cultura Deportiva, que tiene un componente de salud, prevención de la violencia e identificar jóvenes talentosos para que sean atletas de alto rendimiento, el Programa Nacional de Cultura Artística, que tiene un componente de prevención de violencia, e identificar jóvenes talentosos para que se conviertan en artistas consagrados, el pago de la deuda histórica que los gobiernos anteriores han dejado de pagarle al maestro, horas trabajadas a los profesores que los gobiernos anteriores no pagaron, nosotros la vamos a pagar, deuda al Seguro Social que dejó el gobierno en el año 2020 y 2021, que también lo tenemos presupuestado. Así que el llamado que le hacemos a los profesores y a las profesoras de todos los partidos es que presionen a sus diputados en el Congreso para que voten a favor de este proyecto de presupuesto que desde ya va a definir la ruta de la refundación del sector de educación. ¿Continuará la matrícula gratis el siguiente año? Si aprueban el presupuesto de 358 millones que entregamos este año, vamos a pasar a 700 millones. ¿Cuánto va a ser la inversión, ministro? No, un poco más de 38.000 millones de lempiras. La segunda quincena de enero. ¿Cuántos son? Bueno, tenemos disponibles alrededor de unas 14.000 plazas y en el nuevo presupuesto, debo señalarlo también, vienen 1.500 plazas nuevas. Más de 12 años de no tener una tan sola plaza de profesor nueva y en este nuevo presupuesto vienen 1.500 nuevas. Si los índices de reprobación no llegan ni al 4%. Nosotros hemos tenido, este año ha sido un año muy exitoso para el sistema educativo, sobre todo en el marco de lo que hemos venido viviendo. 30 años de modelo neoliberal, 12 años de una terrible dictadura, que su noticia para esta fecha era que le reducían el presupuesto de educación, que suspendían profesores, que cerraban escuelas, y el gobierno de la presidenta Xiomara ha hecho todo lo contrario. Gracias por continuar con nosotros. Luego de la aprobación de la ley de desplazamiento, el coordinador de jóvenes contra la violencia, Joel Alemán, pues señala que los derechos humanos jugarán un papel muy importante tras la aprobación de la ley a favor de los desplazados. Efectivamente, miren, alegres por una parte, ya después de 3 años de lucha, después del 26 de marzo del año 2019, que se presentó por primera vez esta ley de prevención, atención y protección para personas desplazadas por la violencia, el 22 de diciembre que se haya aprobado, pues fue una satisfacción enorme, no solo para Jóvenes contra la Violencia, sino para todas las instituciones que han estado también ahí beligerantes y presentes, desde organismos internacionales como el ACNUR, el Consejo Noruego para Refugiados, el Comité Internacional de Cruz Roja, Médicos del Mundo, Save the Children, CDH, entre otras instituciones que han estado ahí, como también Cáritas o la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica también ha estado colaborando en esto, pero alegres porque ya se aprobó esta ley, alegres porque una vez que salga publicada en Gaceta
tenemos 6 meses para poder presentar lo que es el reglamento de esta ley, que es muy importante que se pueda trabajar y se pueda presentar, porque si no va a quedar solo como un papel mojado, como una ley más en el país, y que a esto se le sumó pues el presupuesto de 150 millones de lempiras que debe ser distribuido en un 80% para lo que es el tema de atención a personas desplazadas por la violencia y un 20% para temas administrativos, es decir que quien le cae toda esta responsabilidad, quien le va a corresponder pues dentro del Estado llevar la batuta o manejar esta ley de desplazamiento se llama la Secretaría de Derechos Humanos, que bajo de ella va a tener pues un aglomerado de 31 organizaciones que van a estar apoyando el tema del desplazamiento, ya que la atención que viene en esto es una atención integral, diferenciada en base a las necesidades de las personas, desde que la persona perdió su documento de identificación cuando salió desplazada, desde que tenga que enviar un traslado educativo de un centro educativo a otro, desde que tenga préstamos y pueda tener de 3 a 6 meses de congelamiento para que no le genere interés sobre interés en la banca, desde que pueda bloquear su bien inmueble en la colonia donde fue desplazado, porque en el Instituto de la Propiedad se va a crear un registro único de bienes abandonados por violencia, donde no se va a poder grabar ni celebrar ningún acto de contrato de estos bienes inmuebles hasta que la persona salga de la calidad de desplazado. Entonces, esto es lo que estamos viendo en esta ley de desplazamiento, también que baja a las municipalidades, ojo, donde está siendo más afectado por el desplazamiento de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Juticalpa, Catacamas, Tocoa y Choluteca, que son las que más están provocando desplazamiento ahorita. Se va a tener que crear una oficina de atención municipal a personas desplazadas por la violencia. Entonces, tanto la Secretaría de Derechos Humanos tiene un rol importante en ese momento de poder hacer esa transferencia de conocimiento y de metodología en los protocolos de atención a personas desplazadas por la violencia. Pero alegres, esta ley pues no va a parar el desplazamiento, sino que les da la herramienta al Estado o el mandato a las instituciones de poder darle atención a las personas. Entonces eso es un momento importante que la gente lo pueda entender y diferenciar. La diputada del Partido Nacional, Johanna Bermúdez, pues pide que cuando llegue la Sisi, pues todos los políticos pues sean investigados. Todos los actos de corrupción que hubiesen o hayan habido en cualquier gobierno, por eso queremos y aplaudimos que venga la Sisi, para que la Sisi venga a investigar todos los actos de corrupción de todos los gobiernos, y cualquier ciudadano que en forma consciente haya hecho, malversado cualquier centavo del Estado, óigame, a la cárcel. Necesitamos más educación, necesitamos más salud, y es nuestra responsabilidad hoy combatir la corrupción de frente. Por eso fue que el pueblo decidió un cambio, porque vuelvo a insistir, si el pueblo hubiera querido que el Partido Nacional siguiera, óigame, papi hubiera ganado, pero el pueblo decidió que fuera un gobierno diferente, y ese gobierno diferente tiene que dar respuesta hoy a las exigencias del pueblo hondureño. Necesitamos más educación y menos armas, más salud, menos armas, porque no estamos en guerra, señores. Diputada, hasta llegar a altos funcionarios, porque la mayoría también ya emigraron para Nicaragua. Bueno, hasta llegar todo hondureño, desde el más pequeño al más alto, que estando un puesto de funcionario público haya utilizado, malversado fondos del Estado, óigame, debe dar una rendición de cuentas. Si hizo un acto de corrupción, debe ser condenado. Nuestro país se ha empobrecido por los corruptos, y le voy a decir que los partidos políticos no son los corruptos. No es corrupto Libre, el Partido Libre, no es corrupto el Partido Liberal, no es corrupto el Partido Nacional, no es corrupto el Partido PSH, son las personas. Por lo tanto, las personas que han cometido actos de corrupción deben responder por sus actos. Por eso, esta mujer, estamos en total acuerdo que venga la Sisi con dientes, con hachas, con todas las herramientas para venir a combatir la corrupción. Aunque sí le voy a decir una cosa, en Honduras tenemos profesionales capaces, competentes, honestos, que puedan contribuir a fortalecer la justicia en este país. Pero bueno, si va a venir la Sisi, que venga y que investigue a todo el mundo. El abogado Héctor Pérez pues recomienda a la Junta Nominadora apoyar sus investigaciones con el informe pues presentado por parte del Consejo Nacional Anticorrupción. Completamente, mire, le voy a poner un caso de los que el CNA investigó en el informe que hizo público. Hay una postulante
que realmente ha estado relacionado con un grupo que ha demandado al Estado. Entonces, solo imagínense, ¿qué sucedería si este magistrado o magistrada postulante llega a ser magistrado? Va a declarar con lugar todas las demandas en contra del Estado, entonces le causaría un perjuicio al mismo Estado. Entonces yo creo que no es conveniente, licenciado. Lo que yo le recomiendo a la Junta Nominadora es que agarre esta información del CNA, que le dé la continuidad a la investigación y, de ser cierta, que aparte del proceso a estos postulantes que han sido relacionados o han sido declarados ahí, que realmente no tienen por qué estar ahí. Pues sí que pasan alrededor de 20, 25, ¿verdad? Porque también hay unos que salen bien, ¿verdad? Pero sí, son varios que realmente tienen que hacerse las investigaciones y excluirse del proceso. Pero recuerde que la Junta Nominadora tiene que manifestarse públicamente, porque si se queda callado, realmente no vamos a nada y va a empañar todo este proceso que ha tenido la Junta Nominadora. Y ya se finalizó, ahora entonces, como bien hemos dicho, que ya debe haber finalizado, viene la etapa de las investigaciones para comprobar de ser ciertas o no estas denuncias. Pero yo le recomiendo a la Junta Nominadora que agarre la información del CNA y le dé continuidad, porque el CNA ha hecho una investigación y ahí aparece con puntos y comas, caso, fecha y todo. Entonces, que le dé continuidad y no que se quede solamente con lo que la ciudadanía ha presentado en denuncia y tacha en sus oficinas, en la alma mater, sino que le dé continuidad, porque el pueblo hondureño necesita llevar una corte despolitizada, honesta y que va en pro de los intereses de Honduras. Gracias por continuar con nosotros. El gerente de políticas económicas del COET, Santiago Herrera, pues explica que ante las perspectivas del bajo crecimiento económico mundial que se avisora en el 2023, Honduras pues no podrá alcanzar las expectativas que se tienen previstas. Ante la perspectiva de bajo crecimiento de la economía mundial y la posibilidad de que Honduras no alcance las expectativas de crecimiento que se tienen previstas en el programa monetario y en el presupuesto, cabe la pena preguntarse ¿y de dónde van a salir los recursos que el gobierno pretende captar a través de los ingresos tributarios? Porque en el presupuesto aparecen que van a crecer en un 21% los ingresos tributarios en su totalidad, y en particular los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta van a crecer en un 41%. Si la economía no crece tanto, tampoco las empresas crecen tanto. Por lo tanto, la expectativa de ingresos puede llegar a no cumplirse, pero la rigidez del gasto puede hacer que sí se gasten, y eso nos llevaría, en primer lugar, a un mayor déficit fiscal y, en segundo lugar, a un mayor sobreendeudamiento. En el estado del tiempo para el día de hoy, pues para este día continúan las lluvias y chubascos débiles en algunas partes de Honduras. Los departamentos pues de Intibucá, Copán, Ocotepec y Francisco Morazán pues presentarán temperaturas más bajas según Copeco. Muy buenas amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán inspirando este miércoles 28 de diciembre. Debido a una cuña de alta presión se nos estarán generando lo que son abundante nubosidad, lluvias, chubascos y lloviznas en la mayor parte del territorio nacional, pero con mayores acumulados para el sector norte, nororiental, así como también la región insular. Condiciones de temperatura frescas, pero con excepción de la región sur, en las cuales prevalecen las condiciones estables y cálidas. Los oleajes levemente alterados en el Golfo de Fonseca, 2 a 4 pies, y de igual manera para la costa norte, 2 a 4 pies, pero sí con máximo hasta de 6 pies en las islas de la bahía. A continuación les detallaremos las diferentes temperaturas en las regiones del país.
Las autoridades de Senaos Copeco pues emitieron alerta amarilla por 24 horas más para los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía y Colón. Alerta verde para Cortés, Lloro y Santa Bárbara. Continuando con más información, el coordinador de gestión del Hospital Escuela, Franklin Gómez, pues destaca cuáles son las consecuencias que sufre una persona por quemadura por pólvora. Bueno, sí, en efecto, este es un tratamiento que es muy costoso, incluso para el Estado, porque son los mismos insumos, los mismos cuidados, las mismas salas especializadas que tiene que tener cualquier hospital privado o público. Esto, dependiendo de la severidad del daño, puede llegar a costarle al hospital hasta 50.000 empiras por día la atención de un paciente de estos, ya dependiendo, como repito, de la intensidad o severidad de los daños que puedan haber en la persona. Y así tenemos también una unidad de atención psicológica y psiquiátrica dentro del Hospital Escuela que aborda a estos pacientes cuando han sufrido estas lesiones, puesto que definitivamente en la mayoría de ellos quedan lesiones permanentes con discapacidades que tienen ellos que volver a reestructurar prácticamente su vida para poder volver a ser económicamente pues activos, ¿no? Y eso también involucra el aspecto emocional. En la utilización de la pólvora lo hemos dicho repetidamente, y qué pena que lo venimos diciendo desde hace unos días, y decíamos la magnitud, la capacidad que tienen estos artefactos explosivos que ocasionaron la muerte de un niño en la zona norte, imagínense usted. Y luego pues también las escaldaduras que son producto de accidentes en el hogar, en la cocina. Y déjeme decirle a los padres de familia, por eso el cuidado más específico al niño, porque el adulto que ya quiere lesionarse a sí mismo, bueno, lo hemos dicho repetidamente, pero en los niños hay que poner cerco, una baranda, una puerta, limitar el acceso de ellos a la cocina mientras está en uso, y más en estas temporadas que se utiliza mucho para evitar el daño de una quemadura, ya sea por escaldadura, agua caliente, aceite caliente o por pólvora en niños, porque cuando es un niño actúa inmediatamente la fiscalía y los padres tienen que responder ante las autoridades, es decir, pueden ir hasta presos por eso. Pues se les manejó su quemadura por pólvora, ¿verdad? Sus lesiones, y ya están de alta, pues ahora empieza el proceso de recuperación, los cuidados que tienen que tener en casa y, como repito, las lesiones que pueden quedar por semanas antes de volver a tener una actividad laboral. La directora del Observatorio de Violencias, Migdonia Ayestas, pues destaca una reducción de al menos 700 homicidios durante el 2022. Sin duda, la violencia y la criminalidad es un problema en Honduras. Año con año vemos que esta violencia no cesa a pesar de las disminuciones. Vamos a cerrar un año en promedio con una tasa de 36 a 37 por cada 100.000 habitantes. En promedio son 10 homicidios diarios. Eso se mantiene igual que el año pasado, pero va a reducir la violencia en un promedio de 700 homicidios, es decir, más o menos 5 o 6 puntos en la tasa de homicidios. Hemos validado con las entes públicas en los primeros 9 meses del año, que da cuenta de 2.634 homicidios y una tasa parcial de 27.4 por cada 100.000 habitantes, y por lo tanto nos permite proyectar ese 37.4 por cada 100.000 habitantes en el año. Obviamente podemos establecer que si las condiciones actuales se mantienen, pero en estos meses a partir de noviembre se estableció un estado de excepción. Muchos municipios también tienen toques de queda que hacen que se disminuya esa violencia homicida. El problema de la violencia contra la mujer ya sabemos que es un problema de salud pública y que año con año más o menos mueren 28 mujeres en este año igual. Son 284 mujeres las que han perdido la vida en los primeros
11 meses del año vamos a cerrar con más de 300, pero hay una disminución en relación a las 330 mujeres que perdieron la vida el año 2021, que la edad de mayor riesgo es la edad donde están estudiando, trabajando, estableciendo una relación de pareja o sentimental. Eso se vuelve también un problema y que sobre todo la mayoría de estas muertes violentas tiene que ver con un hombre que es su pareja, su novio, exnovio, pretendiente, el que les está quitando la vida, y por lo tanto el 70% en promedio se vuelve en femicidios. Este año el Observatorio de la Violencia ha hecho un análisis de los últimos años desde que se inició el tema de los homicidios múltiples. De hecho, es el que impuso y propuso el tema de los homicidios múltiples en vez de masacres, precisamente porque se le hace un juego a los narcotraficantes. Y en este año se han presentado 50 escenas de crimen de más de 3 víctimas, y que el número de víctimas son 185, y esto da cuenta de que hay una reducción en comparación a las 52 que se presentaron el año pasado con 176 víctimas. Continuando con más información, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Cristian Sevilla, pues pide a la población revisar el cableado eléctrico de sus hogares para evitar incendios estructurales, así como evitar el uso de la pólvora. Bueno, la recomendación es que mande a revisar todos sus sistemas eléctricos por un especialista para ver si el cableado que usted tiene en su vivienda es el adecuado para el consumo que está haciendo. De no ser así, cámbielo por uno de mayor capacidad y así evitar el recalentamiento en el sistema eléctrico y por ende los incendios por este tipo de siniestros. Y en las recomendaciones del uso de la pólvora, aprovechando su medio, es que no deje que los niños manipulen estos artefactos, que sea una persona adulta en estado consciente sin haber ingerido bebidas alcohólicas o otros estupefacientes, para que pase un feliz fin de año y no tenga que lamentar quemaduras por estos artefactos. Es lamentable porque el patrimonio que ha costado años adquirirlo, por una falta de mantenimiento en el sistema eléctrico, perder toda una vivienda, en el caso de los incendios eléctricos. Es por eso recomendamos a mandar a revisar su sistema eléctrico si usted ha adquirido más utensilios electrodomésticos, y en el caso de la pólvora, que sea la persona adulta la que manipule esto y que el niño solo sea un espectador, porque los niños no tienen la impericia de manejar estos artefactos, y así evitar daños que son para siempre. Quedan los niños marcados de por vida y el padre es responsable por cada uno de los menores que se encuentran bajo su tutela. Llevamos 975 incendios estructurales a nivel nacional, un aumento de un 9% comparado con el 2021, y esperamos que no sigan aumentando para este fin de año, que se mantengan en cero las cifras de las personas quemadas, tanto como los incendios estructurales por recalentamiento en las líneas. Nosotros solo hemos atendido uno en Santa Rosa de Copán, un niño de 9 años que se quemó su rostro en quemaduras de primer grado, y esta quemadura es la más leve. Fue tratado en el centro asistencial, se le dieron sus analgésicos entregados a sus familiares con las recomendaciones para que no vuelva a ocurrir incidentes de estos, así que no deje que su niño manipule pólvora. Ese es el consejo que más le pedimos, porque ellos son los que salen más afectados y quedan marcados de por vida. La portavoz de la División del Transporte Urbano, Helen Barahona, pues pide a la población, cuando son víctimas de robo, pues presentar denuncias contra los victimarios. Así es, muy buena, gracias por la oportunidad. Primeramente, en este momento la DIPANCO, a través de la División de Seguridad del Transporte Urbano, está realizando una orden operacional enfocada en este tipo de situaciones, en donde se está tratando de prevenir los diferentes ilícitos que se cometen a bordo de las unidades de transporte público, trabajando no solo con el operario del transporte, sino que también con el usuario y con los concesionarios. Y en este momento, pues, esta situación que se ha vivido, ya la Dirección Policial Antimaras y Pandillas en contra del crimen organizado tiene, pues, este trabajo de poder focalizar a estas personas que se dedican a delinquir en este sector anteriormente. Hemos nosotros también ya detectado e identificado, dándole detención a una estructura criminal independiente que se dedicaba a asaltar unidades de transporte público. Fueron detenidas más de 7 personas en el mes de noviembre, y esperamos nosotros que con estos trabajos de saturación que se están haciendo en este momento en esta zona, se pueda identificar a las personas que, pues, hicieron este ilícito a bordo de estas unidades de transporte público. Otro, pues, factor que nosotros hemos podido detectar
gracias a estos trabajos que se han estado realizando, es la falta de una denuncia formal de parte de la ciudadanía. Hay situaciones que tal vez se le da detención de manera infragante a estos ciudadanos que se dedican a cometer ilícitos, a robar unidades de transporte, y las personas pues solo quieren que se les devuelva su pertenencia. No hay una denuncia formal y es por ello que estos ciudadanos pues solo están 24 horas retenidos y ellos continúan realizando estas situaciones, estos ilícitos. Así que hacemos el llamado a la ciudadanía para que ellos puedan apoyarnos de esta manera, porque así podría ser un poco más efectivo el trabajo que esta unidad está realizando. Y es porque no hay una denuncia formal, no se puede realizar un proceso correspondiente. También en este momento nosotros hemos determinado realizar todas estas acciones y también otros operativos en este momento a partir de las 4 de la mañana. Sabemos que este mes de diciembre es donde la gente se está trasladando de manera masiva a diferentes puntos del país, y es por ello pues que se ha dispuesto a estos operativos, y como resultado se le ha dado detención a 2 ciudadanos, uno de ellos por el delito de tráfico ilícito de drogas. Es un cobrador de una unidad de transporte público que al momento pues de realizar el registro correspondiente, este ciudadano estaba trasladando en su interior de la mochila 15 envoltorios conteniendo supuesta hierba seca y 5 conteniendo polvo blanco, cocaína. A continuación le presentamos un resumen de las noticias más destacadas en el ámbito internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor de forma cautelar el título 42, la norma sanitaria pues que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera. La Casa Blanca pidió al Congreso una reforma integral de la política migratoria de Estados Unidos luego de que la Corte Suprema ordenara al gobierno de Joe Biden mantener el título 42, una medida usada para bloquear la migración y las solicitudes de asilo. El levantamiento de la normativa estaba previsto para el 21 de diciembre del 2022. Sin embargo, el Supremo decidió congelar su suspensión tras la petición de 19 estados que le alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se anulaba la medida. En marzo del 2020, el gobierno del republicano Donald Trump activó este instrumento sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes sin permiso de residencia detenidos en las fronteras terrestres. La aplicación de esta ley es inmediata, no admite recurso legal y no prevé el retorno automático al país de origen de los migrantes. Se prevén raras excepciones para determinadas nacionalidades como los ucranianos desde la invasión de su país por Rusia o por menores no acompañados. El Papa Francisco pidió en oración especial para el Papa emérito tras señalar que se encuentra muy enfermo. El Vaticano pues también confirmó el estado de salud del Papa alemán que se agrava por su avanzada edad. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo console e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine. Benedicto XVI se convirtió en el 2013 en el primer papa en renunciar en 6 siglos y desde entonces ha vivido prácticamente retirado del foco público. Su salud debido a la edad es muy frágil, pero su mente aún funciona muy bien, como ha explicado en varias declaraciones su secretario personal. Más de 200 vehículos se vieron involucrados en una colisión múltiple, esto en el centro de China. La densa niebla con la que amaneció en el centro de China ha provocado este aparatoso accidente. Uno a uno van chocando vehículos, camiones. Una colisión múltiple que ha determinado con más de 200 vehículos implicados, algunos de ellos incluso aplastados por otros. Cientos de personas se han quedado atrapadas y entre ellas hay muchos heridos que han sido rescatados y trasladados a hospitales más cercanos, así lo notificaron las autoridades, que no detallaron ningún fallecimiento por el momento. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un decreto que prohíbe la exportación de petróleo a aquellos países que apliquen un tope a los precios del crudo ruso.
El texto precisa que Rusia no enviará suministros de petróleo a personas físicas y jurídicas en caso de que los contratos incluyan directamente o indirectamente mecanismos de fijación de límites de precios. Sin embargo, Putin puede introducir excepciones para unos casos. Con esta medida, el mandatario responde al toque de $60 al barril impuesto hasta el 1 de julio por la Unión Europea, el G7 y Australia como respuesta a la invasión rusa a Ucrania. Rusia ya había advertido que podría reducir la extensión de petróleo entre un 5 a un 6% a comienzos del año, una reducción de unos 500,000 a 700,000 barriles diarios, según explicaba el viceministro ruso. Según el documento, su objetivo es defender los intereses de Rusia. Esto es todo de mi parte. Para mí es un placer haber estado con ustedes y los dejamos con la programación de Avance. Bendiciones a cada uno de ustedes.